¿Pudieron hacer el práctico? Sí, algunos profe. puntos. Algunos puntos. Bueno, vamos a ir viendo. A ver. ¿Pueden ver ahí la diapo? Sí, profe. Sí, profe. Cargamos. Dice, paciente de sexo masculino de 30 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 desde los 10 años, tratado con insulina NPH 30 unidades al día, sin controles metabólicos en el último año. Ingresa a la guardia presentando depresión del estado de conciencia, disnea, dolor abdominal y fiebre. En el examen físico se constata una tensión arterial de 90-60, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 35, temperatura 39, somnoliento y con mucosas secas. En el aparato cardiovascular los ruidos son regulares con un soplo sistólico 2/6. En el aparato respiratorio utiliza músculos accesorios y presenta estertores crepitantes en la base derecha. En el sistema nervioso central no presenta signos de foco motor y en el abdomen está distendido y doloroso a la palpación de forma generalizada y los ruidos hidroaéreos están disminuidos. La enfermera le realiza una glucemia por tira reactiva que informa 425 miligramos por decilitro y se realiza una radiografía de tórax y un laboratorio. En el laboratorio tenemos 38 de hematocrito, 11 de hemoglobina, 20.000 glóbulos blancos, una urea de 89, una creatinina de 1.5, una glucemia de 4.25 coincidente con la tira reactiva, un sodio de 140, un potasio de 2.5 y un cloro de 99 milequivalentes por litro. En la gasometría y el estado ácido-base tenemos un pH de 7,20, una PCO2 de 20, una PO2 de 63, un bicarbonato de 10 y un exceso de base de menos 15. Y una orina que se informa amarillo-ámbar, con una coloración amarillo-ámbar, con proteínas 3 cruces por tiras, cetonas 3 cruces, y un sedimento con 3 a 4 leucos por campo. Bueno, esta es la radiografía de tórax del paciente. Ahora, ¿cuáles son sus diagnósticos presuntivos y qué diagnósticos diferenciales plantearían? Una cetoacidosis diabética, doc. Bueno, una Yo cetoacidosis. puse una cetoacidosis diabética, pero causada por la neumonía, básicamente por la hiperglucemia que está produciendo la infección. Bien. De la neumonía, por eso se produjo la cetoacidosis. Bien, muy bien. ¿Algún otro diagnóstico? Yo puse, profe, estado hiperglucémico hiperosmolar. Ajá. Bueno, ¿y por qué hiperosmolar? Por la deshidratación. Pero ¿cómo definís vos que está hiperosmolar? Porque yo no digo que esté hiperosmolar porque se me ocurre. Para decir que el paciente está hiperosmolar tengo que calcular la osmolaridad. No se metan en camisa de 11 varas. Cuando digan algo, tienen que tener el fundamento, ¿sí? Si yo digo que está hiperosmolar es porque le calculé la osmolaridad plasmática por fórmula y tiene una osmolaridad superior a la normal. ¿Sí? Entonces, si le calcularon la osmolaridad plasmática, por supuesto que este paciente está hiperosmolar, ¿sí? Tiene una glucemia de 4,25, tiene una urea de 89, o sea, dos factores de los que depende la osmolaridad están uno muy por encima del valor normal y el otro por encima del valor normal, por lo menos duplicado o un poquito más. El sodio está dentro de valores normales, que sería el tercer determinante de la osmolaridad plasmática. Seguramente si hacemos la fórmula nos va a dar una osmolaridad plasmática alterada. Pero cuando tiren un diagnóstico, aunque sea presuntivo, tienen que tener el fundamento, ¿sí? Eso para la vida médica. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Profe, yo también puse insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque en el análisis de orina podemos observar que hay proteínas, cetonas, el color amarillento ámbar, hay sedimentos. El color amarillo ámbar sería el color normal de la orina, ¿sí?
Claro, sería por las proteínas, más que nada, por la proteinuria. Bueno, sí, las proteinurias. La proteinuria nos puede estar hablando de un daño renal crónico. Bien. Eso le iba a preguntar, profe, o sea, con respecto Sí. a la presencia de proteínas, Sí. puede ser que la misma hiperglucemia esté dañando todo lo que es a la función renal, entonces al estar todo desequilibrado, también el sistema renal está desequilibrado, por eso las proteínas logran pasar el túbulo Claro, contaminado y todo. pero Y eso es obviamente los cuerpos ejercicio. cetónicos también, porque los cuerpos cetónicos se eliminan por orina. Sí, pero no mezclen las cosas, están mezclando las cosas. ¿Ustedes leyeron fisiopatogenia de la diabetes en alguna materia? No Sí, digo doc, ahora, en sino nutrición. previamente. ¿Les han dado la fisiopatogenia de los daños generados por la diabetes? Sí, profe. Bueno, Que en son la más vasculares. fisiopatogenia del daño generado por la diabetes es un daño crónico, ¿sí? La pérdida proteica es originada por un daño micro y macrovascular. Ustedes saben que los daños microvasculares atentan a los capilares y dentro de los capilares tenemos uno de los principales órganos blancos de la diabetes, es el riñón, ¿sí? Y sobre el riñón tenemos daño microvascular y macrovascular, ¿sí? El daño microvascular es el más importante, es el que nosotros tenemos que frenar, es el que produce las principales complicaciones de la diabetes, la retinopatía, la nefropatía, ¿sí? Y el daño microvascular generado por la hiperglucemia sostenida, que tienen los pacientes mal controlados, es el que daña el glomérulo y va afectando su capacidad de filtrado, ¿sí? Y por eso se logra con el tiempo la pérdida proteica y la proteinuria. Entonces, la proteinuria en este caso no es un índice de daño renal agudo en este momento, no es porque está cursando una complicación de la diabetes, ¿sí? Sino porque tiene un daño crónico ya impactado su órgano blanco por la diabetes, ¿sí? Ahora, la cetonuria es, digamos, una manifestación de la complicación aguda, ¿sí? La proteinuria no, la cetonuria sí, ¿sí? Por eso, por un lado, la proteinuria nos está hablando de un daño crónico, probablemente, también podría haber cilindruria, que la cilindruria es uno de los principales marcadores de daño renal crónico. Y la cetonuria nos está hablando de que hay cetonemia, ¿sí? Generalmente nosotros no tenemos, o es más caro, o es más difícil, o tarda más, el dosaje de cuerpos cetónicos en sangre, que es la cetonemia. Entonces, lo más fácil es hacer cetonuria, ya sea cetonuria cuantitativa o cetonuria cualitativa, que es esta, en cruces, ¿sí? Que es por tiras reactivas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Sí, profe. Bueno, estamos con medicina interna, sigamos. ¿Algún otro diagnóstico? ¿No? Bueno. Síndrome nefrótico, profe. Bueno, a ver, estábamos primero con los diagnósticos. Ahora vayamos a diagnósticos presuntivos, ¿sí? A diagnósticos diferenciales, perdón. El diagnóstico presuntivo definitivamente es una cetoacidosis diabética, ¿sí? Una descompensación aguda de la diabetes, en este caso de tipo cetoacidótica, secundaria a un proceso infeccioso, ¿sí? Que está aumentando la demanda insulínica, ¿sí? Aparentemente no tenemos un factor de disminución del aporte de insulina, si bien el paciente no tiene controles metabólicos en el último año, lo cual está mal. Debería tener mínimo en un paciente estable 2 controles por año y en un paciente no tan estable o con digamos, un control no tan regular de las glucemias es cada 3 meses. Y si el paciente está muy estable, muy bien manejado, debe tener un control cada 6 meses, es decir, 2 veces al año. Este paciente no tiene ningún control en el último año, ¿sí? Pero aparentemente todo nos lleva a pensar que la descompensación aguda de su diabetes se ha dado por agregarse o sobreagregarse un proceso infeccioso. En este caso, una neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Eso le ha aumentado la demanda insulínica, también ayuda un poco a la elevación de las hormonas contrarreguladoras que se producen en el contexto de un proceso infeccioso, que se elevan en el contexto de un proceso infeccioso, y todo eso hace que el aporte de insulina que él tiene supere su demanda actual, ¿sí? Y se desencadene la descompensación diabética que está sufriendo. ¿Estamos? Ahora, bien, ¿qué diagnóstico diferencial podríamos hacer a este diagnóstico presuntivo? ¿Puede ser una acidosis metabólica? Bien, otras causas de acidosis metabólica, porque la cetoacidosis diabética es un tipo de acidosis metabólica con anion gap aumentado,
¿sí? Por elevación de cetoácidos. Hay otros tipos de acidosis metabólica, ¿sí? Bien, eso sería un diagnóstico diferencial. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser una cetosis por un ayuno prolongado? Y a menos de que tengas, digamos, que te conste que el paciente está haciendo solo ayuno y hayas descartado otras causas de cetonuria o cetonemia, no podrías inferir ese diagnóstico. En este caso, él tiene un proceso infeccioso claramente documentado, tiene 20.000 glóbulos blancos, tiene fiebre, ¿sí? Tiene una placa compatible con un infiltrado de tipo algodonoso paracardíaco derecho, sí, paracardíaco derecho. Tenemos para pensar en un proceso infeccioso que desencadene la cetoacidosis, ¿sí? Una cetonuria por ayuno tendría que estar ausente todos los demás datos y tener solamente la cetonuria y el informe y que el paciente relate ayuno, ¿sí? Sí, profe. Bien. ¿Algún otro diagnóstico diferencial? ¿Cuál es la otra complicación aguda de la diabetes que tendríamos que diferenciar? ¿No es la nefropatía, Doc? No, esa es crónica. Ah, usted pide aguda. Claro, ¿cuáles son las 3 descompensaciones agudas de la diabetes? El coma Cetoacidosis hiperosmolar. diabética. El Muy coma, bien. Eso. el coma diabético, o sea, también. Sí, bien. El coma hiperosmolar, el coma diabético hiperosmolar o síndrome hiperosmolar, que puede quizás no ir acompañado de coma, sino con algún deterioro del estado de conciencia, que este paciente también lo tiene, ¿sí? ¿Qué más? Acidosis láctica. Y la acidosis láctica. Bien, entonces los principales diagnósticos diferenciales son las otras complicaciones agudas de la diabetes. Yo voy a pensar que es una cetoacidosis, pero tengo que distinguirla de que no sea un coma hiperosmolar no cetósico, que en este caso no lo es, y tengo que distinguirla de que no sea una acidosis láctica, que por lo menos debería tener un informe de ácido láctico, que no lo tengo, ¿sí? Pero tiene componentes a favor de cetoacidosis. A ver, tengo la cetonuria o la cetonemia, tengo la hiperglucemia, que en este caso es importante, y el coma hiperosmolar no cetósico, primero no tendría que tener tantas cetonas y predomina una franca elevación de la glucemia sin tanta acidosis. Este paciente, si bien tiene la glucemia bastante alta, tiene mucha acidosis y tiene la cetonemia. Entonces, es una cetoacidosis, ¿sí? Bien. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? Profe, ¿puede ser sepsis por la infección que tiene o no? ¿O nada que ver? A ver, tendríamos que valorar si se encuentra en sepsis. Y los signos vitales están alterados, está hipotenso, está con la frecuencia cardíaca alta, tiene un foco claramente diagnosticado, tiene más de 14.000 glóbulos blancos, sí, sí, podemos decir que es una cetoacidosis diabética secundaria a una sepsis, secundaria a una neumonía adquirida de la comunidad. Sí. Bien. ¿Otro diagnóstico diferencial? ¿Puede ser una endocarditis infecciosa? ¿Por qué pensar en una endocarditis? Por la infección. Pero por la fiebre yo podría pensar en cualquier infección. O sea, si por la fiebre, los glóbulos blancos, puedo pensar en cualquier infección. Tendría que tener un dato puntual que me oriente a pensar en endocarditis. ¿Dijo que tiene hipotensión? Sí, pero eso no es significativo. O sea, eso no es patognomónico de la endocarditis, digamos. La hipotensión es por la infección. Como dijo el compañero, puede ser una alteración del signo vital en contexto de una sepsis, ¿sí? Una sepsis por neumonía. No tengo muchos datos para pensar en endocarditis. Recuerden que la endocarditis tiene manifestaciones clínicas propias, tiene criterios mayores, tiene criterios menores, ¿sí? Las manchas de Roth, los nódulos de Osler, tengo muchas manifestaciones clínicas propias de la endocarditis, ¿sí? Si bien este paciente tiene un soplo sistólico 2/6, es muy probable que sea debido a la fiebre y a la taquicardia y al estado hiperdinámico que tiene, ¿sí? O puede ser un soplo inocente previamente que lo tenga el paciente. Puede tener una valvulopatía previa, puede ser un soplo funcional asociado a la fiebre, a la taquicardia. ¿Algo más? ¿Y una pancreatitis aguda, profe, o no? Bueno, podríamos pensar en que el paciente tiene una pancreatitis aguda. Bien, puede ser, sí. Podría ser una clínica compatible de pancreatitis y la pancreatitis ser el desencadenante de su cetoacidosis también, ¿por qué no? ¿Qué nos faltaría para decir o para descartar una pancreatitis? A ver, yo por clínica puedo decir que es una pancreatitis. Tengo una placa compatible con radiografía, supongamos, con neumonía. Supongamos que no tengo esta radiografía, que tiene una radiografía normal.
¿Qué pedirías para pensar en una pancreatitis? Lipasa y amilasa. Amilasa y lipasa, perfecto. Entonces vos tendrías la clínica, que es el compromiso abdominal, por ejemplo, la fiebre, el CIRS, la sepsis desencadenada por la pancreatitis, muy bien. Apoyado por una amilasa, muy bien. Y te falta un pilar. Una imagen. Ecografía. Una ecografía de abdomen, perfecto. La ecografía de abdomen. Esos son los 3 pilares del diagnóstico de pancreatitis aguda. Bueno, basta medicina interna. Vamos. Ahora, teniendo en cuenta la fisiopatología de este cuadro, ¿cuáles serían sus conductas terapéuticas que tomarían en el caso? Drogas, dosis y vía de administración. Bueno, es una cetoacidosis diabética secundaria, una neumonía adquirida de la comunidad. Sí podemos estar hablando de que el paciente está séptico. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Primero lo estabilizamos hemodinámicamente. Bueno. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo lo podríamos estabilizar? Primero, Lo hidrato. Bien. O sea, primero le busco una vía periférica y lo hidrato. Muy bien. La hidratación es el pilar principal del tratamiento de la cetoacidosis diabética. ¿Sí? Entonces, lo más importante y lo que primero voy a tratar es la Profe, deshidratación. Sí. y también yo le colocaría oxígeno a través de bigotera al paciente. No tenemos la saturación del paciente. ¿Por qué le pondrías oxígeno? Y porque está teniendo un... Está hipoxémico, sí. Por PO2 Claro, está hipoxémico, Sí, hipoxémico. y tenemos un foco neumónico, y además, ay, se me fueron de acá Porque tenga una la frecuencia neumonía. respiratoria 35 por minuto, entonces Bien. ya ahí ya me está diciendo, tengo utilización de los músculos accesorios abdominales, entonces me está diciendo que el paciente ya está oxigenando mal. Bueno, a ver, no, momento. Por lo único que te avalo la colocación del oxígeno es por la PO2 que tienen los gases. ¿Sí? Porque la PO2 me dice que está hipoxémico, acá este informe de gases le faltó la saturación. Pero ya por PO2, para la edad que tiene el paciente, está hipoxémico, tiene menos de 80. Ahora, ¿por qué yo no te avalo que le pongas oxígeno si vos tuvieses una PO2 de 95 en estos gases? Y vos me decís, le pongo oxígeno y yo te digo no. ¿Por qué yo te digo no? Y porque hasta 90 se considera normal. Pero vos me dijiste que tiene taquipnea y que tiene utilización de músculos accesorios. ¿Por qué yo te digo que no? Pero la presión parcial de oxígeno acá está en 63, o sea, ya está baja. Demasiado. Está bien, por eso te digo, por lo único que te lo avalo es porque la PO2 tiene 63 de PO2 y el paciente tiene hipoxemia por gasometría. Si la PO2 fuera 90, con la misma clínica, ¿por qué yo te digo oxígeno no? Por la presión intrapulmonar que tiene. No. Por la composición osmótica del oxígeno. No. Porque no le hace falta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está compensando con la presión. Con los músculos, no. Claro. No. No. ¿Por qué está taquipneico? ¿Por qué utiliza músculos accesorios? No utiliza músculos accesorios y está taquipneico porque está hipoxémico. Este paciente sí está hipoxémico, pero si tuviera PO2 90 es porque está acidótico, ¿sí? Porque está acidótico, porque tiene el bicarbonato en 10. Entonces, para compensar la acidosis metabólica, ¿qué tiene que hacer el paciente? Hiperventilar. Hiperventilar para sacar los óxidos, para sacar los ácidos. Para sacar los ácidos. Claro. Entonces, si yo tengo 10 de bicarbonato, lo mínimo que voy a hacer de manera fisiológica compensatoria es hiperventilar. Ponerse taquipneico para sacar el dióxido de carbono y liberar los ácidos respiratorios para poder compensar el pH. ¿Sí? Es un intento de compensación. No necesita oxígeno porque esté taquipneico, porque esté utilizando músculos accesorios. De hecho, puede utilizar músculos accesorios terriblemente y parecer que se va a morir de la insuficiencia respiratoria o de la insuficiencia ventilatoria en este caso, y tengo una PO2 normal, ¿sí? En este caso, este paciente sí, porque está hipoxémico. Pero aún teniendo una PO2 de 90, aún teniendo una neumonía que quizás no le afecte el intercambio gaseoso porque tiene una PO2 normal y porque tiene una saturación de 97% aire ambiente, el paciente lo van a tener con muy mala mecánica ventilatoria, con respiración abdominal, con respiración paradojal, con utilización de músculos accesorios y no es por hipoxemia, ¿sí? Es por la acidosis.
por la taquipnea compensatoria para sacar los ácidos respiratorios. ¿Sí? Profe, Sí. en este caso entonces le daría electrolitos, digamos, principalmente En este caso le vamos a poner oxígeno porque sí está hipoxémico, ¿sí? No por la taquipnea y no por la utilización de músculos accesorios, porque lo más probable es que se deba al intento compensatorio. Lo primero que vamos a hacer es hidratarlo, porque es el primer y más importante pilar del tratamiento de la cetoacidosis. ¿Qué más vamos a hacer? Hidratación, Bueno, con la oxigenoterapia. Insulina. Bueno, la administración de insulina. ¿Cómo? rápida, endovenosa. Endovenosa, Bien. rápida, insulina rápida. ¿Y cómo se administra? Se puede administrar en bolo o en bomba, a través de bomba. Ajá. ¿A qué dosis? De 8 a 10, El bolo. claro. Unidades. Ajá. ¿Y la administración de en infusión? Si no me equivoco, es 0,1, profe, unidades kilogramos hora. Muy bien. Perfecto. Le ponemos hacemos la hidratación, le ponemos el oxígeno, le ponemos la insulina de esa manera con un bolo inicial y con una bomba de infusión o bien directamente una bomba de infusión. El bolo cada vez se desestima más. Todavía no se lo saca de las guías, pero está medio desestimado el uso del bolo. No es totalmente necesario, pero se puede hacer. El bolo y la bomba de infusión. La bomba de infusión siempre. ¿Qué más? Alguien había dicho algo de electrolitos. Sí, los electrolitos, profe, potasio, bicarbonato, Ay. fosfato principalmente. Hay que corregir el ¿Qué vas potasio. a hacer Boca. con los electrolitos? Corregirlos. Sí, corregir el potasio. Claro. Bien, corregir el potasio. Lo más importante es corregir el potasio. Muy bien. ¿Algún otro electrolito por corregir aparte del potasio? Bicarbonato y fosfato. Bueno, en este caso, con la corrección del trastorno, se va a acomodar los trastornos del fosfato. Probablemente no haya que corregirlos porque van de la mano del trastorno general ácido base que tiene. Y en este caso, la corrección del bicarbonato no es necesaria, ¿sí? Con un pH mayor a 7 y con un bicarbonato mayor a 10 o de 10 y cada vez se baja más el corte, de hecho ya 8 de bicarbonato para arriba, ¿sí? No necesita corrección de la bicarbonatemia, ¿sí? Antes se decía con pH de 7,0 para abajo, corrijo con bicarbonato de 10 para abajo, corrijo por bicarbonato. Ahora ya se bajó el corte de ese bicarbonato a 8, ¿sí? De 8 para abajo se coloca bicarbonato o pH de 7,0 para abajo se corrige con bicarbonato. Si no, no. La base de la corrección de este trastorno es la hidratación, ¿sí? Ahora, ¿qué más voy a hacer? Todo lo que ustedes dijeron está perfecto y va a tratar la cetoacidosis diabética. Pero la cetoacidosis diabética es consecuente a. Entonces, ¿qué falta? Antibióticos, profe. Claro, tratar lo que le desencadenó la cetoacidosis, porque ¿de qué me sirve? Va a estar siempre en cetoacidosis hasta que yo no le trate la causa, ¿sí? Tratarle la cetoacidosis es lo que urge porque hay que salvarle la vida, ¿sí? Por gases tiene una cetoacidosis moderada, o sea que tiene indicación de terapia intensiva, ¿sí? Las cetoacidosis leves se manejan en sala común, las moderadas y las severas se manejan en UTI. ¿Vamos? Bueno. Entonces, antibiótico terapia. ¿Y qué le pondríamos de antibiótico? Tiene una NAC. ¿Clavulánico? ¿Eh? No escucho. Amoxiclavulánico. Y está internado y lo tengo con una vía. Yo no usaría la vía oral y no creo que este paciente en cetoacidosis esté en condiciones de usar la vía oral. No todavía. Por vía parenteral. Ampicilina sulbactam. Muy bien, ampicilina sulbactam. ¿Algo más? ¿Puedo hacer ampisulva solo? ¿Puedo combinarlo con algún otro? ¿Ya se olvidaron los esquemas terapéuticos de la neumonía? Otras drogas para la neumonía, a ver, aparte de ampicilina sulbactam. Levofloxacina, profe. Bueno, levofloxacina podría ser una opción, una quinolona respiratoria. Y una acitromicina, ¿no? Y es muy fuerte, pero... No es fuerte y no usen la palabra fuerte porque no existe.
Ah, bueno. A ver, un hermano de la citromicina, Claritro. claritro, a mí me gustó más. La citromicina tiene mejor distribución en la vía aérea superior y la claritro concentra mejor en la vía aérea inferior. Ampicilva claritro, ampicilva solo, levofloxa, ¿alguna otra opción? Una cefalosporina, doc, de tercera. Una ceftriaxona, profe. Bien, podría ser ceftriaxona también. Hoy en día se prefiere ampicilva sobre ceftriaxona, pero si no tengo ampicilva, durante mucho tiempo se usaba más ceftriaxona que ampicilva. Ahora es al revés por la inducción de beta-lactamasas. Pero si no tengo ampicilva de pronto, la ceftriaxona tranquilamente podría ser una opción. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, nos vamos a aclarar. Bueno, ahora, ¿alguien me puede explicar cómo es la fisiopatogenia de la cetoacidosis diabética? ¿No? ¿Ninguno lo leyó? Bueno, a ver. La cetoacidosis diabética, ¿sí? Hay un déficit parcial o total de la insulina, ¿sí? Dijimos que podía ser total en el caso, por ejemplo, de un paciente que se queda sin insulina porque no la pudo comprar, porque se le acabó, porque no tuvo ganas de comprarla, por X razón se quedó sin insulina y ahí hay un déficit total. O puede haber un déficit parcial del aporte de insulina cuando, por ejemplo, como el caso de este paciente, no tiene los controles metabólicos en el último año, no sabemos si su requerimiento insulínico sigue siendo de 30 unidades de NPH por día, creo que tenía NPH, desde hace un año, puede haber aumentado su requerimiento basal, y en este caso encima se sobreagrega un proceso infeccioso que aumenta la demanda insulínica y yo no estoy compensando con los valores de insulina que me estoy aplicando. Además, en contexto de un proceso infeccioso, se elevan las hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Catecolaminas, glucocorticoides. Recuerden que todas las hormonas, prácticamente todas, son contrarreguladoras a la insulina y son todas hormonas hiperglucemiantes, ¿sí? Entonces, entre el déficit de insulina que hay y la elevación de hormonas contrarreguladoras, se activan los mecanismos de gluconeogénesis hepática y de glucógenolisis y a su vez se inhibe la utilización periférica de la glucosa, ¿sí? En ese contexto de déficit de insulina parcial o total, no se puede utilizar a nivel periférico la glucosa, ¿sí? Los tejidos insulinos sensibles, que son aquellos tejidos que dependen exclusivamente de la insulina para funcionar, que son sus tejidos diana, el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético, se ven afectados por este déficit parcial o total de la insulina. Entonces, a nivel periférico no se utiliza la glucosa o disminuye su utilización, no entra a la célula, persiste en el plasma. Simultáneamente, todos los, por ejemplo, los aminoácidos, los ácidos grasos son derivados al hígado para gluconeogénesis hepática en este contexto, lo cual aumenta la glucemia, ¿sí? Y el mismo déficit de insulina hace que el hígado empiece a romper el glucógeno, ¿sí? A que no forme más glucógeno con la insulina, a que no haga glucógenogénesis y sí aumente la glucógenolisis. Todo lo que lleva a la hiperglucemia, ¿sí? Por otro lado, a nivel del tejido adiposo, se altera la lipogénesis y se favorece la lipólisis, ¿sí? Y los ácidos grasos que normalmente eran beta oxidados, ahora no son beta oxidados o hay una beta oxidación incompleta porque el ciclo de Krebs está parcialmente inhibido o totalmente inhibido. Recordemos que para que se active el ciclo de Krebs debe entrar glucosa a la célula. Vuelve a pasar el flujo de sangre. Voy a palpar el momento en que vuelve a recircular. En ese momento, en donde Tenés yo abierto el micrófono, Juan voy a Pablo. captar. Hay un micrófono abierto, por favor. Entonces, retomo. En el caso de la lipólisis, dijimos que se activa la lipólisis y los ácidos grasos que normalmente eran beta oxidados, ahora hay una beta oxidación incompleta porque el ciclo de Krebs está total o parcialmente inhibido por el déficit de glucosa. Entonces, como los ácidos grasos no son beta oxidados,
son derivados a la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces se forma beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona, de los cuales lo que más predomina es el beta-hidroxibutirato, ¿sí? Entonces, esa elevación de los cuerpos cetónicos en sangre genera la cetonemia, su eliminación en orina, la consecuente cetonuria, ¿sí? Estos cuerpos cetónicos son cetoácidos, ¿sí? Que aumentan en plasma y disminuyen el pH sanguíneo, ¿sí? Entonces tenemos acidosis con anión GAP elevado porque tenemos ácidos no medibles que aumentan la brecha aniónica. Y para bufferear esta alteración o para amortiguarla, como además le guste, se produce un consumo de bicarbonato, ¿sí? Y una elevación de otros sistemas como por ejemplo los proteinatos, ¿estamos? Entonces, eso sería lo que explica la acidosis y los otros procesos como la gluconeogénesis, la glucogenolisis y la falta de utilización periférica de la glucosa, lo que explica la hiperglucemia, ¿sí? Esa hiperglucemia hace que se genere una diuresis osmótica, se supera el umbral renal de la glucosa, esta arrastra agua y arrastra electrolitos y genera una diuresis osmótica con deshidratación, con hipovolemia que puede llegar al shock, ¿sí? En este caso, este paciente tiene una combinación en la cual no sabemos si puede estar con una hipotensión severa por sepsis porque tiene un proceso infeccioso, ¿sí? Y estar hablando casi de un shock séptico o de un shock hipovolémico, ¿sí? O es simplemente una hipotensión sostenida debido a la deshidratación y a la hipovolemia tan importante que le ha generado, ¿sí? Los pacientes llegan a perder 3, 5, 6 litros de agua con un gran impacto sobre el volumen del LEC, del líquido extracelular, ¿sí? Y grandes pérdidas de electrolitos, sí. Profe, ¿y hay que valorar también derrame pleural por las dudas asociado a neumonía? Sí, podría tenerlo, sí. Sí. No se ve en la placa, me parece que no se ve en la placa. Hipoxia, ¿no? Claro, por eso estaba muy inespecífico acá en la base incluso. Sí, pero no me parece, no hay curva de Damoso. No, me parece que es un infiltrado algodonoso paracardíaco derecho. No me impresiona mi derrame pleural y de serlo sería mínimo, ¿sí? Pero habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Por las dudas. Habría que tenerlo en cuenta si fuese significativo. Bien. Si fuese significativo lo veríamos en la placa, ¿sí? Si detenerlo es muy poco significativo y un derrame paraneumónico poco significativo no se hace nada, se trata la neumonía. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces, de cada una de estas cosas tiene una fisiopatogenia más extensa, pero no me voy a demorar en esto porque si no nos demoramos con temas que no son de fármacos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Bueno, los pilares, como dijimos, son la hidratación, que la hidratación se hace con solución salina al 0,9%, ¿sí? Que es el suero común, la solución fisiológica común. Generalmente la hidratación hay varios protocolos de hidratación. La más fácil, generalmente, es la del 10% del peso corporal. Es decir, si el paciente tiene 60 kilos, necesita una represión de su líquido extravascular o de su volemia de aproximadamente 6 litros, ¿sí? Si tiene 70 kilos, 7 litros, si tiene 50 kilos, 5 litros, ¿sí? 10% del peso corporal. Eso, por supuesto, no lo vamos a hacer de manera inmediata, estamos hablando de reponer la volemia en 24 horas, ¿sí? Solo que lo vamos a hacer en diferentes tiempos. Generalmente dividimos el 50%, supongamos que tiene 60 kilos, serían 6 litros totales a reponer, se divide el 50% en las primeras 4 horas, es decir, 3 litros, y los otros 3 litros en las siguientes 20 horas, ¿sí? Entonces se hace una hidratación enérgica en las primeras 4 horas y luego se deja un plan de mantenimiento que reponga el otro 50% de volemia en las 20 horas restantes, ¿sí? De todos modos, se va haciendo un seguimiento constante del paciente para ver si no necesita algo adicional a eso que yo le planifique como el 10% de su peso corporal, ¿sí? La insulina, por otro lado, la insulinoterapia es como ustedes dijeron, se puede hacer un bolo que generalmente, digamos, uno puede decir de 8 a 12 unidades, así general, o puedo hacerlo por kilo de peso de 0,1 a 0,15 unidades kilo en bolo. Y luego se coloca la bomba de infusión continua a 0,1 kilo hora en infusión endovenosa continua, ¿sí? Lo que se hace normalmente es colocar 50 unidades de insulina en 50 de solución fisiológica en una bomba. Entonces yo sé que por cada mililitro tengo una unidad,
Entonces directamente manejo mililitros hora, que sería lo equivalente a unidades hora. Es una forma más fácil de manejarlo. Por ejemplo, si ustedes tienen 0,1 unidad por kilo de peso y el paciente tiene 70 kilos, sería 7 unidades hora, ¿sí? Bueno, acá dice siempre la corrección de la volemia y del medio interno primero, ¿sí? Nunca apura corregir la glucemia, ¿sí? Si bien yo la tengo que corregir, pero lo primero que tengo que hacer es siempre la hidratación, ¿sí? Si el paciente tiene una alteración más severa que este paciente del medio interno y pudiera requerir la administración de bicarbonato, eso me apura más, ¿sí? Entonces, primero la hidratación, primero la reposición de bicarbonato, si es que la necesita, si no, no, ¿sí? Y luego la corrección de la glucemia con la insulina, ¿sí? Cuando la glucemia empieza a descender, las correcciones de la glucemia deben ser siempre lentas, yo no debo apurarme, porque le pongo en riesgo al paciente de hacer edema cerebral, ¿sí? Yo no puedo someterlo al paciente a correcciones bruscas de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Recordemos que su glucemia estaba en 425, si se la bajo de golpe, le voy a generar edema cerebral, ¿sí? Entonces, deben ser correcciones lentas, ¿sí? No me apuro. Una vez que la glucemia bajó por debajo de 250 miligramos por decilitro, se le coloca al paciente lo que se llama un paralelo de dextrosa, ¿sí? Es ponerle, así como tiene colgado el suerito de solución fisiológica, le pongo un paralelo al lado, un suerito de dextrosa al 5%. ¿Para qué hago esto yo? Y además, se baja la bomba de insulina a la mitad de lo que estaba recibiendo, ¿sí? El paciente estaba recibiendo 0,1 o 0,10, como quieran decirle, unidades kilo hora, ahora va a recibir 0,05 unidades kilo hora, ¿sí? Se reduce la bomba de insulina a la mitad y se pone el paralelo de dextrosa. ¿Cuál es el fundamento de esto? Ustedes dirán, ¿para qué le voy a poner dextrosa si de cómo que le bajé la glucemia de 425 a 250? El fundamento es que yo debo mantener la insulinoterapia el mayor tiempo que se pueda. Si ustedes no pusieran dextrosa, al paciente le va a seguir bajando la glucemia, rápido o lento le va a bajar, la glucemia se va a normalizar en muy poco tiempo, porque los pacientes responden rápido a la insulina endovenosa, y ustedes le van a tener que suspender la bomba de insulina, porque la glucemia se normalizó. Cuando le tengan que suspender la bomba de insulina, el paciente va a continuar formando cetoácidos, porque tiene un déficit parcial o total de insulina, porque no tiene resuelto la causa que lo llevó al cuadro, por ejemplo, la neumonía, ¿sí? Va a seguir teniendo el déficit de insulina y va a seguir teniendo la elevación de las hormonas contrarreguladoras por el proceso infeccioso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es poder sostener la insulina endovenosa durante más tiempo, por lo menos 24 horas, ¿sí? 24, 48, lo que haga falta, ¿sí? Es según la demanda del paciente. Y después se lo podrá rotar a otro tipo de insulina. Pero ahora, mientras esté infectado, mientras esté en cetoacidosis, mientras esté internado, lo que yo tengo que utilizar es insulina endovenosa. ¿Estamos? Entonces le pongo la dextrosa para que la glucemia no me baje tan rápido y yo le pueda mantener la bomba de insulina para que no siga formando cetoácidos, ¿sí? Mi objetivo... ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo, profe, se le pone la dextrosa? La dextrosa se le coloca el tiempo que el paciente necesite. Lo que se va viendo, lo que se va evaluando, porque no es que vos le vas a poner la dextrosa y la glucemia se le va a ir de vuelta a 500. No. Porque vos vas a seguir con la bomba de insulina, ¿sí? La dextrosa te va a permitir mantener la glucemia en valores normales sin que haga hipoglucemia y sin que tengas que cerrar la bomba, ¿sí? Aunque tengas que tener la bomba a 0,02 unidades kilo hora o 0,01 unidad kilo hora, no importa. Lo mínimo que se pueda mantener se mantiene, porque el objetivo no es bajar la glucemia. El objetivo es inhibir la formación de cetoácidos. Ese es el objetivo de la insulina. Por supuesto que también bajar la glucemia, pero fundamentalmente inhibir la formación de cetoácidos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? El tiempo que el paciente lo necesite hasta que resuelva el cuadro. ¿Cuándo yo digo que el cuadro está resuelto? Cuando el bicarbonato está por encima de 17, cuando el pH está por encima de 7,30. Y la glucemia por debajo de 200. ¿Sí? Como la glucemia la vas a tener rápidamente por debajo de 200, por eso mismo vos le vas a poner la dextrosa,
Lo que te queda es normalizar el estado ácido-base. Cuando tus gases te digan que el paciente tiene un BICA de más de 17 y un pH de más de 730, tiene criterios de cetoacidosis resuelta. Una vez que tiene criterios de cetoacidosis resuelta, puedo sacar la dextrosa, sacar la insulina endovenosa, porque si saco una, saco la otra, y valorar la posibilidad de otro tipo de insulina por vía subcutánea, ¿sí? Si todavía no es tiempo, porque el paciente sigue muy descompensado, sí, o sea, obviamente que está infectado y no se va a resolver la infección de un día para el otro, pero sigue muy infectado, está hipotenso, clínicamente todavía no está bien, yo la puedo sostener a la insulina y a la dextrosa el tiempo que el paciente lo necesite hasta que esté lo suficientemente estable, ¿sí? Pero si lo único que tengo que hacer es corregir su estado ácido-base y el paciente ya está estable, es hasta que tengo gases con criterio de ceto resuelta. Con gases de criterio de ceto resuelta puedo sacar todo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Vean lo que dice abajo, no suspender insulina hasta que se corrija la acidosis y la cetonemia. Es lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Bueno. Ahora, la reposición de potasio, antes es como que se pregonaba reponer el potasio cuando baje los valores de potasio en sangre. En el caso de este paciente, ya viene con los valores de potasio bajo. Los valores de potasio bajo responden a múltiples causas. Una de las causas es la caliuresis, ¿sí? La caliuresis por la pérdida excesiva de potasio, por orina, por el arrastre hidroelectrolítico que hace la glucosa. La otra causa muchas veces es el vómito, porque muchas veces estos pacientes vomitan mucho y pierden potasio. Y la otra causa es la falta de incorporación de potasio, porque cuando vienen gestando el cuadro, empiezan con inapetencia, que no tienen hambre, que no quieren comer, ¿sí? Y ahí va faltando el aporte de potasio. Cuando se sobreagrega el vómito hay más pérdida, y cuando se sobreagrega la diuresis osmótica viene la caliuresis, y eso aumenta más la pérdida de potasio, ¿sí? Pero no siempre la cetoacidosis va de la mano de hipopotasemia. Muchas veces vienen pacientes con potasio normal o con potasio alto, ¿sí? De todos modos, una vez que se inicia la insulinoterapia, ustedes saben que la insulina, como lo muestra esta imagen, y también las hormonas contrarreguladoras, como son las catecolaminas, que en este paciente seguro van a estar elevadas porque está infectado, y en cualquier cuadro de cetoacidosis suele ir acompañado de elevación de las catecolaminas. Estas activan la bomba sodio-potasio ATPasa, que incorpora potasio dentro de la célula y saca el sodio hacia el exterior, ¿sí? Ustedes saben que el potasio es el principal ion intracelular. Entonces, la reposición de insulina es un gran estimulante de esta bomba y me va a generar un gran secuestro de potasio hacia el interior de la célula y una caída importante del potasio en el plasma. Entonces, es una pseudo hipopotasemia, por decirlo de alguna manera, porque las concentraciones de potasio intracelulares son normales, pero las plasmáticas no. Y la alteración de las concentraciones plasmáticas también me va a generar complicaciones. Entonces, generalmente se aconseja el inicio de la reposición de potasio, aunque el paciente venga con potasio normal, ¿sí? Potasio normal de 4 para abajo. De 4 para arriba generalmente se lo espera un poquito, ¿sí? Pero si el paciente viene con potasio de 4 o menos de 4, aunque sea un valor normal, ya se recomienda empezar a corregir el potasio porque siempre hará hipopotasemia por la insulinoterapia, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Doc. Sí. Una pregunta que se nos generó por acá. Sí. Yo tengo que priorizar el reponer el potasio o reponer la insulina primero, en el caso del paciente. No. La primera reposición es la hidroelectrolítica, ¿sí? O sea, es decir, el agua, fundamentalmente, la reposición de la volemia es la más importante. Lo que te va a marcar el apuro por reponer el potasio va a ser el valor de potasio que tenga. La hipopotasemia se clasifica en leve, moderado, severa. Este paciente tiene una hipopotasemia moderada, ¿sí? Entonces, yo debo reponerla lo más pronto posible, siempre y cuando el paciente esté orinando, ¿sí? Si el paciente ya viene hipopotasémico, el protocolo de manejo de cetoacidosis, como les digo, ya dice que con potasio de 4 por abajo, yo ya debo corregir el potasio. Lo que pasa es que no es que el potasio vos lo vas a corregir de una forma rápida. Se recomienda 20-30 mil equivalentes por litro de solución administrada. Entonces, mientras vos le vas
reponiendo el potasio, mientras vos le vas reponiendo la volemia con solución fisiológica, podés ir agregando una ampolla de potasio adentro del suero, ¿sí? La ampolla de potasio algunas tienen 15 y otras tienen 20 miliequivalentes. Entonces, mientras les vas reponiendo la volemia, le puedes ir agregando 1 o 2 ampollitas de potasio. El punto está en que la reposición de volemia en las primeras horas se hace rápida, se le pasa rápido la infusión de solución fisiológica y no puedo pasar el potasio rápido. Primero porque duele, es terriblemente doloroso en las venas, y segundo porque puedo desencadenar arritmias. Entonces, si tengo 2 sueros, le pongo 1 con 1 o 2 ampollas de potasio que va a ir pasando lento, y por otro lado, generalmente a estos pacientes se les hace 2 vías periféricas, ¿sí? Cortas y gruesas, porque es un cuadro grave, ¿sí? Por una puedo ir pasando la reposición de potasio lenta y por otra voy pasando la reposición de la volemia, que va a ir más rápido, ¿sí? Es simultáneo, ¿estamos? Si el bicarbonato estuviese por debajo de 10 y el pH estuviese por debajo de 7,0, tengo que reponer primero el potasio y reponer el bicarbonato, porque el bicarbonato va a hacer que el potasio baje, ¿sí? Entonces, primero repongo potasio y después repongo bicarbonato. Pero la hipobicarbonatemia severa le puede comprometer la vida también. Todo se debe ir reponiendo casi paralelamente. Estos pacientes se los maneja a los pies de su cama. No te puedes desprender del paciente por lo menos por 1 o 2 horas, ¿sí? Entonces, se va haciendo todo simultáneo. Se repone la volemia, se repone el potasio, se repone el bicarbonato si hay que reponerlo, y va pasando una cosa, y pasa la otra, y estoy a los pies del paciente para ver que no haga arritmia cuando le paso el potasio, que no haga arritmia cuando le corrijo el bicarbonato, que no haga ninguna complicación, ¿sí? Pero el trastorno hidroelectrolítico es lo que yo priorizo. La insulina puede esperar. ¿Estamos? Sí, doc, gracias. Bien, puede esperar, pero no demasiado, ¿sí? Nada en terapia puede esperar. ¿Estamos? Y menos en este caso. Pero primero voy a corregir eso. Después me ocupo de la insulina. ¿Sí? Porque en realidad lo que ustedes tienen que entender es qué le compromete la vida al paciente. ¿Se me puede morir de un paro por hipopotasemia? Sí. Sí. Entonces eso me prima antes que corregirle la glucemia. ¿Se me puede morir de un paro por hipobicarbonatemia y acidosis metabólica? Sí. Sí. Entonces eso prima antes que la insulina, ¿sí? Entonces corrijo el trastorno hidroelectrolítico que prime, el que sea más importante, ¿sí? La hidratación es siempre lo primero. Y de ahí lo que me siga en importancia, lo que esté más alterado, lo que esté más bajo, lo que necesite corrección. Este paciente no necesita corrección del bicarbonato, entonces al bicarbonato lo dejo de lado. Cuando lo hidrate y le corrija la hipovolemia, se le va a acomodar al bicarbonato solo, ¿sí? Cuando la insulina empieza a cumplir su función y se dejen de producir cetoácidos, el bicarbonato va a dejar de bufferear, entonces va a aumentar en el plasma. Este paciente no necesita corrección de bicarbonato. Entonces ya tengo una cosa menos de que ocuparme, ¿sí? Me ocupo de la hidratación, me ocupo del potasio, me ocupo de la insulina, ¿sí? ¿Se entendió o no? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, mecanismo de acción y efectos metabólicos de la insulina. ¿Él me lo explica o elijo? Bueno. Acá va a caer cualquiera, ¿no? No importa si es de mi comisión o no es mi comisión. Juan Manuel Rodríguez, a ver. Juan Manuel. Sí, profe. Dale, explícame mecanismos de acción y acciones metabólicas de la insulina. No recuerdo bien, profe, disculpe. No hicimos el práctico, no leímos el tema. No, lo vi en otras materias, pero no lo recuerdo bien. No. Es que no había que verlo en otras materias, había que verlo para esta. No lo hice el práctico, profe. Es la realidad, disculpe. Bueno. Julieta Guantay. Profe. ¿Sí?
La insulina va a realizar su efecto cuando se une a los receptores de la insulina. Tiene receptores específicos que esto me van a activar a lo que son los transportadores GLUT. Por ejemplo, en el tejido adiposo, el transportador específico de la glucosa, o sea, el transportador específico de la glucosa es el GLUT4. ¿Qué es lo que hace? O sea, la insulina, al unirse a ese receptor, me activa los GLUT y al activarse el GLUT me favorece la entrada de la glucosa hacia el interior, en este caso en la célula adiposa, pero también puede ser en lo que es el hígado, bien, ahí dice el hígado y el músculo también. Bien. ¿Pero qué le estimula la liberación de insulina? ¿Cómo, profe? ¿Qué estimula la liberación de insulina? Para que se libere insulina tiene que haber un estímulo, ¿no? Sí, o sea, el estímulo es la glucosa, que haya, por ejemplo, es lo que se libera siempre postprandial. Después de ingesta de comida, se libera la insulina, la glucosa, cuando hay aminoácidos, muy bien, ácidos grasos. Muy bien. Y algunas hormonas también la estimulan, algunas enzimas, hormonas. Claro, ¿sí? Que la secretina, las incretinas. Excelente. Puede ser, pero sí, ¿no? Sí, sí. Sí, así es, muy bien. Muy bien, Julieta. Julieta eras, ¿no? Sí. Sí, Julieta. Bueno, acá vamos a hacer un repasito de lo que dijo Julieta. Cuando hay un factor estimulante, como por ejemplo la elevación de la glucemia, ¿sí? La glucosa ingresa a la célula en los islotes beta de Langerhans en el páncreas a través del GLUT, ¿sí? Entra a la célula a través de su canal, se incorpora a el ciclo de Krebs, ¿sí? Va a formar piruvato y el aumento de la síntesis de piruvato va a generar el aumento de síntesis de ATP, ¿sí? Una vez que aumente la síntesis de ATP derivada del metabolismo de la glucosa, se va a bloquear el canal de potasio dependiente de ATP que está en la célula beta del islote, ¿sí? Entonces, el ATP bloquea este canal y al bloquearse el canal de potasio dependiente de ATP, se produce la despolarización de la célula beta. La despolarización de la célula beta genera la apertura del canal de calcio voltaje dependiente, se incorpora el calcio al interior de la célula, se acopla a los gránulos, a las vesículas que tienen la insulina con el péptido C, y ese acople a la vesícula hace que se libere la insulina, ¿sí? Esta insulina, ahora seguimos al lado, esta insulina liberada, como dijo Julieta, va a ir a unirse a su receptor de un paso transmembrana autofosforilable de tipo tirosina quinasa en los órganos insulinosensibles, que dijimos que son sus órganos diana o blanco, aquellos digamos que se les denomina insulinosensibles, son aquellos órganos de los cuales necesitan sí o sí de la insulina para actuar, para utilizar la glucosa, para darle un uso determinado a la glucosa, ¿sí? Distinto al cerebro, por ejemplo, que es un órgano no insulinosensible, no necesita de la insulina para utilizar la glucosa, afortunadamente, ¿sí? Entonces, una vez que la insulina se una a su receptor tirosina quinasa intrínseco, ¿sí? Se va a producir un cambio conformacional a lo largo del receptor y la fosforilación de los restos tirosina de sus propias proteínas y de otras proteínas en el interior del citoplasma celular, lo cual va a originar una cascada de señales hacia el interior celular que van a llegar al núcleo de la célula, desde donde se van a emitir las señales, digamos, que después van a codificar no son los trastornos, sino las modificaciones metabólicas o a corto plazo que va a hacer la insulina. Recordemos que las acciones de la insulina se las puede dividir en metabólicas y a corto plazo y de tipo crecimiento u hormona de crecimiento. Recordemos que la insulina es un factor de crecimiento, que son las acciones mitogénicas a largo plazo, ¿sí? Entonces, las metabólicas que van a ser a corto plazo van a ser, por ejemplo, la translocación de GLUT4 para la incorporación a las células de la glucosa y su utilización. Las otras acciones metabólicas, ¿cuáles van a ser? A ver, vamos sobre el hígado. ¿Cuáles son las otras acciones metabólicas que la insulina va a codificar?
En el hígado, ¿qué va a hacer? ¿Va a estimular qué y va a inhibir qué? Va a estimular la glucogénesis. Bien. Y va Inhibe la también a disminuir, va a disminuir la glucogénesis y la glucogenólisis. No, a la glucogénesis la va a estimular. Inhibe la gluconeogénesis. Génesis de glucógeno. Ah, bien, no, glucogenogénesis. Bien, va a estimular la glucogenogénesis, ahí estamos. Va a inhibir la glucogénesis, bien, como habías dicho. Ahora, sobre las otras. Estimula gluconeogénesis. Va a estimular la gluconeogénesis, ¿qué más? Inhibe la glucólisis. Y va a inhibir la glucogenólisis. A la glucólisis la va a estimular. ¿Sí? Ahí se nos hacen las confusiones con glucólisis y con glucogenólisis, al igual que glucogenosis y glucogenogénesis. ¿Sí? Todas las acciones que saquen a la glucosa del plasma las va a estimular. ¿Sí? Entonces, la glucólisis, que es romper glucosa, la va a estimular. La glucogénesis, que es sintetizar glucosa, la va a inhibir. La glucogenólisis la va a inhibir porque no quiero que se rompa el glucógeno. Y a la glucogenogénesis la va a estimular porque quiero que la glucosa se transforme en glucógeno para que me salga del plasma. A la gluconeogénesis la va a inhibir porque no quiero que se me sintetice más glucosa a partir de otros compuestos. ¿Sí? Y a la lipólisis La inhibe. La va a inhibir. Bien, ¿y va a estimular la qué? La lipogénesis. La lipogénesis. Sobre las proteínas. Profe. Y va a disminuir el catabolismo proteico. Y va a estimular la síntesis de proteínas. Excelente, ¿sí? Al igual que las grasas, profe, y los triacilglicéridos también van a estar estimuladas la síntesis. Claro, perfecto, sí. Bien, entonces esas son las funciones o las acciones fisiológicas de la insulina, ¿sí? Bueno, muy bien. Seguimos. Cuando quiera seguir esto, bueno, esto es todo lo que acabamos de decir, no lo vamos a repetir. Mencione las indicaciones de insulina, transitorias y definitivas y sus efectos adversos. Los escucho. ¿Nadie lo hizo? ¿Otra vez tengo que elegir? Yo hice Sí. Yo lo hice. Las indicaciones, las puse como mezcladas, tanto las transitorias y a las definitivas. Dale, pero a ver, dale. Puse diabetes mellitus tipo 1 en el embarazo. Bien. Cuando hay complicaciones agudas con respecto a la glucemia. Bien. Hay situaciones especiales como cirugías, IAM, internación o infecciones. Perfecto. Y también se indica insulina en el caso de que haya una diabetes de tipo 2 con un mal control metabólico. Bien. Cuando este paciente ha tenido un cumplimiento adecuado al tratamiento farmacológico, pero ya no es eficaz. Bien. Y bueno, y a largo plazo lo que suele producir una de las contraindicaciones es la insuficiencia renal crónica. Bien, o sea que en contexto de una insuficiencia renal crónica yo tendré que valorar, aunque sea diabético tipo 2, insulinizarlo. ¿Eso sería? ¿O qué me estabas diciendo? No, es que la insuficiencia renal crónica está producida justamente porque los hipoglucemiantes no están funcionando. Entonces vería otro esquema de insulinoterapia. Claro, sí, por eso. O sea que en el contexto de un insuficiente renal crónico, aunque sea un diabético tipo 2 que viene con hipoglucemiantes, yo debería valorar insulinizarlo. Sí, estamos diciendo lo mismo. Claro. A Sí. medida que la insuficiencia renal progresa, el tratamiento con antidiabéticos orales se hace insostenible, ¿sí? Se hace insostenible porque hay muchas complicaciones, porque los antidiabéticos recirculan, porque el paciente hace hipoglucemias y porque ya no son candidatos porque el control metabólico es malo y dejan de ser candidatos a los antidiabéticos orales, ¿sí? Entonces, los insuficientes renales crónicos, aunque sean diabéticos tipo 2, a medida que progresa su insuficiencia renal, terminan en insulinización casi todos, ¿sí? Bien. ¿Alguno tiene otras indicaciones que ella no haya nombrado?
Pancreatectomía total también tengo como indicaciones absolutas. Bueno, perfecto. ¿Algo más? No sé si indicaciones relativas dijo estrés traumático o infeccioso. Sí, sí, ella los mencionó. O sea, ella mencionó las situaciones, como por ejemplo IAM, infecciones, o sea, son todas situaciones de estrés que aumentan la demanda de insulina, ¿sí? Bien. ¿Efectos adversos? Hipoglucemia. Hipoglucemia, alergia, lipodistrofia local, edema insulínico, hipocalemia. Bien, muy bien. Esas son las principales reacciones adversas. Y la más importante es la hipoglucemia, ¿sí? Bueno, entonces las indicaciones, como ustedes dijeron, la diabetes tipo 1, el embarazo, ¿sí? El embarazo puede ser una situación que requiere insulinización. Muchas veces las pacientes, diabéticas previas, ¿sí? Puede ser una diabética tipo 2, que se queda embarazada, que viene siendo manejada con antidiabéticos orales. Cuando se quedó embarazada, tiene que pasar sí o sí a insulinización, ¿sí? Si es una diabética tipo 1 que ya venía insulinizada, por supuesto que va a seguir insulinizada. Igual la insulinoterapia se utiliza en pacientes que a pesar de que no tengan diabetes y desarrollen una diabetes gestacional, se les suele indicar más que nada la acción rápida. Ahí vamos, no. Generalmente la rápida, ahí lo vemos. La rápida no se utiliza para insulinizar a una paciente de manera sostenida. La rápida sirve solamente para corregir una glucemia, ¿sí? O para situaciones de estrés agudo, internaciones que yo la necesite por vía endovenosa, ¿sí? Pero la rápida la uso o para corregir o por vía endovenosa en una situación aguda. La rápida no sirve para insulinizar de manera basal a una paciente, ¿sí? Entonces, en contexto de embarazo, sería una diabética tipo 1 que se queda embarazada que ya venía con insulina, una diabética tipo 2 que venía con antidiabéticos y ahora se embaraza, entonces va a necesitar insulina, o la diabetes gestacional, ¿sí? Que es una paciente no diabética, que será mi tercera opción, una paciente no diabética que desarrolla diabetes en contexto del embarazo, diagnosticado después de la semana 20. En las complicaciones agudas de la diabetes, que dijimos que eran la cetoacidosis, la acidosis láctica y el coma hiperosmolar no cetósico. Situaciones especiales, cirugía, IAM, infecciones, internaciones, todo lo que determine, ¿sí? Un estrés en el paciente va a hacer que pueda requerir una insulinización transitoria, ¿sí? Puede ser un diabético tipo 2, que es manejado con antidiabéticos, que tiene que ir a una cirugía o hace un IAM o hace una infección, lo que sea que determina la internación. Durante ese tiempo lo vamos a insulinizar y cuando esté resuelto su causa de estrés, va a volver a los antidiabéticos probablemente. Diabetes mellitus tipo 2 con mal control metabólico o con mal cumplimiento, también de las medidas higiénico-dietéticas, o que tenga alguna contraindicación a los hipoglucemiantes orales como la insuficiencia renal crónica en sus etapas más avanzadas. Bien, los efectos adversos dijimos. La hipoglucemia, el primero y el más importante, ¿sí? La lipodistrofia, que es, digamos, como tumoraciones que se forman en el sitio de administración de la insulina, por eso yo al paciente le debo decir que se debe rotar el sitio de aplicación de la insulina, ¿sí? No rotar la región, ¿sí? Sino el sitio específico, ¿sí? Porque si no le cambio la farmacocinética a la insulina. No se lo puede administrar hoy al lado del ombligo y mañana en el glúteo o en la pierna, ¿sí? Se lo tiene que seguir administrando en torno al ombligo, pero en otra parte, no exactamente al lado, ¿sí? De todos modos, la lipodistrofia tiene cada vez menos incidencia, ¿sí? Es por esto que es estimulante de los factores de crecimiento. Las reacciones alérgicas, que cada vez son menos debido a que se usan análogos y no se utiliza insulinas derivadas de animales como antes, ¿sí? Que teníamos insulina porcina, insulina bovina, esas insulinas eran con muchas reacciones inmunológicas. En cambio, como se utilizan análogos sintéticos hoy en día, ya no hay tantas reacciones alérgicas. El edema insulínico, que también son reacciones muy poco frecuentes a la cabeza y muy frecuente la hipoglucemia. La lipodistrofia también cada vez menos y las últimas dos son muy infrecuentes ya, ¿sí? Bueno, acá tenemos un cuadrito de los signos y síntomas de hipoglucemia que siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Que el paciente generalmente con hipoglucemia presenta síntomas adrenérgicos. La hipoglucemia es una causa de elevación de catecolaminas y de descarga adrenérgica, entonces el paciente tiene taquicardia, palpitaciones, sudoración, ansiedad, temblor.
y síntomas neuroglucopénicos, que son por la caída de la glucemia en sangre y la falta de aporte neuronal, que puede generar cefalea, fatiga, confusión, conducta extraña, alucinaciones, amnesia, convulsiones en los casos más graves, coma también en las formas más graves, y signos de foco neurológico que se resuelven cuando se corrige la glucemia. Por eso siempre que ustedes reciban en una guardia un paciente con un trastorno neurológico, con un síndrome neurológico agudo y que no sabemos qué es lo que nos está llegando, una de las primeras medidas es hacerle una glucemia capilar, ¿sí? Inmediatamente, mientras que se van haciendo otras cosas, siempre hay alguien que le pincha el dedo y le dosa la glucemia capilar, ¿sí? Porque podemos tratar al paciente por otra causa cuando simplemente lo único que teníamos que hacer era reponerle la glucemia, ¿sí? Y aparte, permitir que se perpetúe una hipoglucemia porque yo pensé que era un ACV isquémico, lo puedo llevar a la muerte, ¿sí? Porque yo pensaba que era un ACV isquémico y nunca le tomé la glucemia capilar. Bueno. Ahora dice, realice un cuadro con las características farmacocinéticas de los diferentes tipos de insulina, nativas y análogas. A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Alguien va a explicar o elijo? Bueno, listo. No los espero. Vamos a ver. Sonia Jiménez. Sí, profe. Sonia, contame esta pregunta. ¿Qué me podés decir? De las características ¿Le explico con su cuadrito que realizó? Bueno, ¿me querés explicar con este? Sí, porque está Dale. mejor que el mío, es más fácil. Bueno, dale, tenemos, espera. Tenemos diferentes tipos de insulina. Acá vamos a tener las rápidas, que es la Lispro, la Aspar y la Lulicina. Lulicina. Como dice, su efecto rápido es, no sé los cuántas, no sé si es en hora, profe. Así Sí, es en hora. Es en hora. Alcanza su efecto máximo a la 1 hora, hace su Igual pico vos podés y ahí leer lo que vos desciende. tengas, ¿sí? Si vos tenés algo de sí. esto, léelo de tu cuaderno. Yo lo pongo como para ir ayudando a los chicos que están escuchando, pero vos léelo de lo tuyo. No, pero es que tengo un cuadro que es mucho más largo. Como este está cortito. Ajá. Algo así tengo, sí. Bueno, pero a ver, la idea es que lo entendamos con este más o menos. Pero vos Sí, explícame, si querés lee tu cuadro mientras yo dejo esto. Bueno, y después, hace el pico de glucemia a las 1 hora y después baja, desciende rápidamente también. Y después tenemos la corta o la regular, que también hace un pico máximo a las 2 horas. Y desciende más lentamente que la rápida. Y la intermedia asciende más lentamente y llega a un pico máximo a las 4 horas. Y dura hasta 20 horas. Después tenemos la prolongada, que esta sí hace más en meseta, no hace picos altos y dura hasta 22 horas. Y la prolongada, la última que no lo leo. Sí, la argina. También esa dura hasta 24 horas, más de 24 horas, que tampoco hace pico máximo rápido, solamente hacen meseta. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo a esto? ¿Alguien tiene algo distinto? ¿No? Bueno, volviendo a este cuadro, como para que tengamos los tiempos más frescos, de todos modos esto es más que memoria, pero en grandes rasgos podemos decir que las insulinas se clasifican en función de sus características farmacocinéticas en ultra rápidas y de acción ultra corta, en rápidas, en intermedias y en ultra lentas y de acción ultra prolongada, ¿sí? Las ultra rápidas son las insulinas que de inicio muy rápido, ¿sí? Por eso se les llama ultra rápidas. Su comienzo de efecto es entre los 15 y los 20 minutos, Lispro, Aspart y Glulicin, ¿sí? Tienen un efecto máximo alrededor de la media hora, 40 minutos y hasta 1 hora, y su vida media es de alrededor de 2 a 6 horas, ¿sí?
Eso sería lo máximo, que es la aspártica, es la que más dura, que llega hasta 6 horas, y lo mínimo es 2 horas, ¿sí? La importancia de este tipo de insulinas es para la corrección de las hiperglucemias postprandiales, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros comemos, hacemos picos de glucemia, ¿sí? Entonces, para corregir esas hiperglucemias postprandiales, sirven estas insulinas. Estas insulinas no sirven para mantener una concentración basal, una insulinización o una insulinemia, ¿sí? Solo sirven para corregir las hiperglucemias postprandiales, que normalmente son corregidas en el paciente normal por la liberación de un pool de insulina postprandial que el paciente diabético tiene afectado, ¿sí? Bueno, después, en este cuadro está arriba, tenemos a la insulina regular o rápida, que es la única que viene apta para vía endovenosa. Esta tiene un inicio alrededor de los 30 minutos, ¿sí? Un pico máximo entre 1 y 3 horas y una vida media que no supera las 8 horas. Lo máximo es 8 horas. Es la única insulina que se puede administrar por vía endovenosa y esta sirve también para correcciones por vía subcutánea, para correcciones, digamos, de la glucemia postprandial sobre todo. Cada vez se usa menos porque preferimos corregir la hiperglucemia postprandial con las ultra rápidas y de acción ultra corta, porque yo no necesito que la glucemia postprandial, digamos, se me esté corrigiendo durante tanto tiempo. Entonces, lo ideal es que yo corrija la glucemia con una insulina que actúe rápido y por poco tiempo, ¿sí? Antes de que salieran las ultra rápidas, lo único que yo tenía era insulina regular para corregir, ¿sí? Y hoy en día, si no tengo ultra rápida, tengo que corregir con regular, ¿sí? Porque las ultra rápidas son caras. Bien. Todas las insulinas que tenemos, todas las presentaciones, todos los análogos que ustedes ven acá, todos derivan de la insulina regular. La molécula madre es la insulina regular o rápida, ¿sí? Lo que se hace es modificaciones de la molécula, ¿sí? Inversión de de los tipos de aminoácidos que hay en cada carbono, suplementar una molécula, un aminoácido por otro, una lisina por una prolina en el carbono B29, un ácido aspartico, etcétera, etcétera, suplementarle zinc. Se les modifica la molécula para que se absorba más rápido y su acción sea más corta, o todo lo contrario, para que se absorba más lento y su acción sea mucho más prolongada en el caso de las últimas, ¿sí? Según cuál sea mi objetivo. En el caso de las de acción intermedia, que son la NPH y la NPL, lo que se hace, por ejemplo, para modificar la molécula es agregarle protamina, ¿sí? Estas tienen un inicio de acción alrededor de 1 o 2 horas, hacen el pico máximo entre las 4 y las 8 horas, redondeando, y tienen una vida media de hasta 20 horas como mucho, ¿sí? Generalmente 24 es raro que lleguen a 24, 18, 20 es lo que generalmente llega a la NPH, ¿sí? Que es la más usada. La NPL acá no se usa, la NPH, ¿sí? Hoy en día se sigue utilizando la NPH para hacerle un plan basal al paciente si yo no tengo otra insulina para basal, porque es la más económica, ¿sí? Después vamos al último, no lean esto de mezclas bifásicas, vamos al último, tenemos las de acción, las de inicio de acción ultralenta y son ultra prolongadas o prolongadas. En estas, como les dije, la molécula también se modifica, pero distinto a las ultra rápidas. Yo modifico la molécula para que se absorba lo más lento posible, forme hexámeros en el tejido celular subcutáneo o se las combina con zinc, por ejemplo, a las más antiguas, a estas ya no. En estas simplemente se hacen modificaciones en la molécula, se suplementa un aminoácido por otro, se le agrega, por ejemplo, un ácido aspartico, para que se absorban muy lentamente y se sostenga durante mucho tiempo su efecto, ¿sí? Entonces, estas son la glargina, la Detamir y la última que se sintetizó y salió al mercado, la de Gludec, que por eso no está en el cuadro y yo la agregué, ¿sí? Estas inician muy similar a la NPH y a la NPL, inician alrededor de 1 o 2 horas, hacen el pico alrededor de las 6 y las 8 horas, pero estas duran 24 horas en general. Tanto la Detamir como la glargina duran alrededor de 24 horas. Y la de Gludec dura hasta 42 horas, ¿sí? Es la más larga, es la última que se sintetizó, y lo que se busca con esta última es lograr una mejor adhesión del paciente a la insulinización
para que se pueda colocar la insulina, por ejemplo, cada 40 horas incluso, si ese paciente puede. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que ustedes tienen que ver. Eso se expresa en este cuadro, en cómo es el efecto. Las ultra rápidas se administran, a la media hora hacen el pico máximo, ¿sí? En menos, en 15 minutos inicia su acción, a la media hora o a la hora tengo el pico máximo, en 4 o 5 horas tengo la caída en el plasma, ¿sí? Y después se va terminando de bajar lentamente de la concentración plasmática, ¿sí? La regular o insulina cristalina, ¿sí? Tiene un inicio más lento, pero también hace picos, por supuesto. Tengo el efecto máximo alrededor de las 2 horas y no vive más que 8 horas en una buena concentración en estado de equilibrio y después va cayendo progresivamente en el plasma. La NPH que hace el pico alrededor de la hora 4, entre las 2 y la hora 5 y se mantiene hasta 18, 22 horas, generalmente no mucho más de eso. Y las ultralentas, como la glargina, Detemir y Degludec, que la Detemir fue la primera que salió. Entonces la Detemir como que no llegaba a las 24 horas, pero estaba ahí 20, 22. La glargina después se logró las 24 horas y ahora tenemos la Degludec que llega hasta 42 horas. ¿Cuáles son los beneficios de estas últimas? Como dijo la compañera, que son en meseta, que no hacen picos. Porque esto de hacer picos, como por ejemplo la NPH que también hace picos, esto va acompañado de hipoglucemia muchas veces. Cuanto más pico haga el paciente, más riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Y no imitan la secreción basal que el páncreas realiza, ¿sí? Esto que hace la Determin y la glargina es lo que hace el páncreas. Entonces, los objetivos terapéuticos de la insulinización del paciente apuntan a que el paciente tenga una administración basal de insulina que imite la del páncreas, como lo hace la glargina, por ejemplo, o la Degludec, y se corrijan las hiperglucemias postprandiales que normalmente el páncreas, después de una ingesta, libera un adicional de insulina para corregir esa hiperglucemia. Como el paciente diabético no tiene ni el basal ni el adicional, yo le debo dar un plan basal y un bolo de insulina adicional cuando va a comer, que es lo que haría el páncreas. Ese bolo adicional tengo que tratar de que tenga la vida media más corta posible, porque solo es para corregir esa hiperglucemia postprandial. Para controlar el basal ya tengo la otra. ¿Estamos? Eso es lo que se llama plan basal-bolo. Bueno, ahora dice la 6. Elabore un esquema de insulinización para un paciente con diabetes mellitus tipo 2 ambulatorio que no logró un buen control metabólico con el tratamiento hipoglucemia anteoral e higiénico-dietético. ¿Quién va a leer esa? ¿Nadie? Bueno, hay algo para elegir. Doc. ¿Profe? Sí. Yo la tengo. Dale, a ver. Yo puse, la insulina que le administraría sería un análogo de insulina de acción rápida, de acción prolongada, disculpa, no rápida, que inicia la acción a los 90 minutos, posee un pico a las 5 horas y tiene una duración de 24 horas. Bien. La dosis es 300 unidades internacionales por mililitro por la mañana. No. No sé si está bien, pero eso es lo que averigua. No. 300 unidades imposible. Imposible, ¿Profe? imposible. Sí. Diga. Yo puse otro tratamiento. A ver, dale. Yo puse que se le coloca NPH al paciente, 10 unidades, digamos, como base, y dependiendo de la glucemia que maneje el paciente, se le va a hacer una corrección. También se le colocaría un análogo, como dijo mi compañera. Pero las correcciones dependen mucho de la glucosa que el paciente maneje, que utilizaría como base la glucosa en ayunas que tenga el paciente. Que por la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, la glucemia si era mayor a 130, sí. Le poníamos de 2 a 4 unidades, ¿sí? O sea, hasta Sumado. 180. Claro. Pero para, no me estás diciendo con qué cantidad de unidades vas a hacer la insulinización basal. 10 unidades. Sí, Ah, con 10 10 unidades. 10 unidades, bien, 10 unidades, bien. Sí.
con 10 unidades y de ahí se iría manejando de 2 en 2. 10 Porque- unidades es así un número redondo, o sea, ¿por qué 10 unidades? Es lo que conozco, digamos, y que, o si no, serían 0,2 unidades por kilogramo. Ahí me gustó más. Bien. Ok. Así. Sí. Podemos tirar un número de unidades, así como 10, está escrito también en los libros, pero siempre es mejor insulinizar en función del peso, ¿sí? Sobre todo si el paciente tiene pesos extremos, ¿sí? Como por ejemplo, que sea bajo peso, que el índice de masa esté muy en el límite hacia abajo. Yo no me puedo arriesgar a ponerle 10 unidades así de una, tendría que insulinizar en función del peso, sobre todo. ¿Sí? Siempre es mejor entre 0,2 y 0,5 unidades kilo. Tendería a empezar por 0,2 unidades kilo. ¿Sí? Y si necesita más, yo sé que tengo margen, que tengo 0,3, 0,4, 0,5 unidades kilo. Generalmente no se va más allá de las 0,5 unidades kilo en la insulinización basal. ¿Sí? Bueno, entonces le haces una insulinización basal de 10 unidades o 0,2 unidades kilo con un análogo ultralento, me habías dicho, ¿no? Claro, y Bien, una corrección con también una insulina NPH. ¿NPH para qué? ¿NPH de acción intermedia que vive 20 horas? Es que ahí es donde a mí por lo menos se me generó mi duda. Porque yo en realidad, como usted explicó, para mí la mejor que hay es la glargina. Sí, en ¿Por realidad qué? hoy Porque día la de Gludex, pero como sí, evitamos pero- los picos de acción, Sí. entonces disminuimos la cantidad de hipoglucemia, como usted explicó Perfecto. recién. Sí, Entonces, está bien. yo, Esa por para la ejemplo, basal. colocaría una de acción prolongada. Bien. Como Glargina. la glargina. Bueno, perfecto. Ejemplo. ¿Y las correcciones con qué la vas a hacer? Y las correcciones la haría con esa misma, o si no, la haría también, si no funcionan con esa, haría una adicional de acción rápida, como, no sé, una Novo Rapid, por ejemplo, que dependiendo de la glucemia, se haría la dosificación de las unidades. Bien, mira Camila, escúchame, vos no podrés corregir una glucemia prandial con glargina, porque vos No. estás haciendo una insulinización basal con glargina, entonces vos me decís, yo le corrijo, las correcciones las hago con esa misma. No puedo hacer una corrección con esa misma, porque si yo hago una corrección con esa misma me dura 24 horas. Entonces vos vas a corregir su hiperglucemia postprandial durante 24 horas. ¿Se entiende? Bien, entonces sería solamente la glargina, la acción prolongada, una vez, una unidad fija. Solamente al día. Claro, y las otras, la de acción rápida, sería con la que realizaría las correcciones. Corrección. Perfecto. Ahora sí, si no tengo ultra rápida, que hoy en día es lo ideal, para la corrección postprandial, uso la rápida. La regular. Bien. Perfecto. Y ahora, ¿cómo lo voy controlando? ¿Cómo sé si está bien, digamos, con 10 unidades de glargina y con tantas unidades de Lispro o de Aspart para las correcciones? ¿Cómo sé si le tengo que sumar, si le tengo que bajar? Vos me dijiste algo de 130, si tiene más de 130. Claro, depende de la glucemia, depende mucho de la glucemia en ayuno que va a manejar el paciente. Ajá. Dependiendo de eso, se ajusta la dosis de la insulina. Bien, por ejemplo. Y, por ejemplo, yo he buscado parámetros que han estado en los libros y además, como le dije hace rato, lo conocía el tema. Una glucemia mayor a 130, se aumentan 2 unidades. Perfecto. Si es mayor de 180, 4 unidades. Ajá. Y si la glucemia, por ejemplo, manejamos un paciente con una hipoglucemia, en teoría, una glucemia de 80 en ayunas, le pongo 4 unidades menos. Bueno. Y si es una glucemia normal, se continúa la dosis normal, que es entre 80 y 130, 120. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la que voy a modificar? ¿La basal o
la Lispro, la Aspart, que es la rápida. ¿Le modifico la glargina o le modifico La la rápida, la acción rápida. No, depende cuándo. Si vos vas a medir glucemia en ayunas, si la glucemia en ayunas está alterada así, con todos los valores como tal cual vos me dijiste, la que voy a modificar es la basal. En función de la glucemia en ayunas, yo modifico la basal. Y en función de los controles postprandiales, yo modifico la que le administro preprandial, ¿sí? Recordemos que las ultra rápidas se las vamos a poner antes que coma, porque yo necesito que controle el pico que va a hacer después de comer, ¿no es cierto? Entonces yo le hago la Lispro o la Aspart, cualquiera de las ultra rápidas, media hora antes de que va a comer. El paciente come, termina de comer y ni bien termina o a la media hora que comió, se hace el control postprandial. Si el control postprandial me da más de 180, le tengo que aumentar las unidades que le hice preprandial, ¿sí? Y si la que está alterada es la de la glucemia en ayunas, tengo que corregir la basal, la glargina. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Bueno, en este cuadrito podemos ver lo que vos me decías, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones, los análogos de acción ultra prolongada, ¿sí? O todavía se sigue utilizando, sobre todo por el costo que tienen los análogos de acción ultra prolongada, la insulina NPH. Por la vida media de la NPH, es muy raro el paciente que yo lo pueda utilizar una vez al día. Generalmente, la NPH son 2 dosis al día. Una antes de dormir y una a la mañana, ¿sí? Calculando más o menos una vida media de 12 horas, ¿sí? Esos serían los esquemas de insulinización basal, o un análogo ultra prolongado una única vez al día, que sería lo ideal, y si no tengo, no lo puede costear, no lo puede comprar, no tiene obra social, etcétera, etcétera, insulina NPH 2 dosis al día, para insulinización basal. 10 unidades totales, como dijo la compañera, porque eso está escrito en los libros, o bien lo ajusto al peso entre 0,2 a 0,5 unidades por kilo peso. Y ahí me va a dar un total que puede ser 8, puede ser 7, puede ser 12, según cuánto pese el paciente, ¿sí? Y eso es lo que la cantidad que yo le voy a poner en glargina, por ejemplo, o en NPH dividido en 2, porque la NPH la tengo que dividir en 2 dosis porque es cada 12 horas, ¿sí? De ahí yo le voy a medir al paciente la glucemia en ayunas para ver si esto fue suficiente o no. Por supuesto que los cambios no se van a efectuar inmediatamente, ¿vamos? Tengo que darle por lo menos 72 horas al paciente de este esquema, controlo las glucemias, por supuesto, pero para decidir un cambio tengo que controlarlo 3 días seguidos. Y si al tercer día de haber iniciado presenta alteraciones, recién decido un cambio, ¿sí? Antes del tercer día nunca se hace ningún cambio. Entonces le mido la glucemia en ayunas. Si el paciente, como dijo Camila, tiene una glucemia de menos de 80, le tengo que bajar 4 unidades a esa insulinización basal. Si la glucemia en ayunas está entre 80 y 130, sigo como está porque está perfecto. Y si tiene más de 130, entre 130 y 180, tengo que aumentar 2 unidades. Y si tiene más de 180, tengo que aumentar 4 unidades a ese plan de 10 que yo le largué, por ejemplo, ¿sí? Pero esto lo voy a valorar 3 días seguidos antes de decidir aumentar o bajar, ¿sí? Si es una hipoglucemia, no. Si es la hipoglucemia, tengo que hacerlo rápido el cambio porque la hipoglucemia tiene muchas más reacciones adversas y el costo de vida del paciente. En cambio, si es la hiperglucemia, antes de decidir subir, le sigo controlando durante 3 días, ¿sí? Y si es de Gludec, recordemos que tiene una vida media de 40 horas, tengo que esperar 5 días antes de decidir un cambio, ¿sí? Para saber si este paciente, bueno, antes que vamos a esto, recuerden que este cuadrito me dice cómo voy a modificar la insulina basal, la ultra prolongada. El control de glucemia postprandial me va a decir si yo tengo que modificar la ultra rápida que le hago antes que coma, antes de las comidas principales. Recordemos que la ultra rápida la vamos a hacer 3 veces al día, antes de las comidas principales, ¿sí? Y antes del almuerzo, antes de la merienda y antes de la cena, fundamentalmente, ¿sí? Le voy a controlar la glucemia después que almuerce, después que meriende y después que cene. Y si esas glucemias postprandiales están por encima de 180, tengo que modificar las ultra rápidas, no la ultra prolongada.
¿sí? La ultra prolongada la modifico en función de la glucemia en ayunas. A los 3 meses yo debería ver una hemoglobina glicosilada para ver cómo le fue. Por supuesto que necesito primero una hemoglobina glicosilada antes, para saber con cuánto estoy largando la terapéutica, y a los 3 meses un control de hemoglobina glicosilada, para ver si el paciente alcanzó su objetivo terapéutico. Más allá que lo voy a ver, porque el paciente tiene que tener un cuadrito de las glucemias, de cuánto tiene preprandial, en ayunas y postprandiales. Con eso yo voy a tener un reflejo, pero si me miente, si pone mal, ¿sí? O si dibuja los resultados, que muchos pacientes lo pueden hacer, yo tengo la hemoglobina glicosilada que con eso no me puede mentir, ¿sí? Y me va a decir cómo estuvo sus controles glucémicos en los últimos 3 meses. El objetivo hoy en día es menos de 7. Van a encontrar y van a ver en guías y en libros menos de 6,5 o 6,5 de hemoglobina glicosilada. El objetivo de 6,5 está muy bien siempre y cuando el paciente no lo exponga a hipoglucemia. Yo no me tengo que poner enérgico con bajar la hemoglobina glicosilada, simplemente, digamos, con el único objetivo de que baje la hemoglobina glicosilada y exponerlo a hipoglucemias con dosis demasiado altas de insulina. Si la dosis que yo le estoy haciendo al paciente le genera hipoglucemia y el paciente sigue con hemoglobina glicosilada más de 7, más de 7, más de 7, o por mi objetivo de quererlo llevar a 6,5 lo estoy haciendo hacer hipoglucemias, yo tengo que ser permisivo, porque la hipoglucemia puede costar la vida. Entonces, no me puedo aferrar a un objetivo de hemoglobina glicosilada menor a 7 si el paciente me está haciendo hipoglucemia todo el tiempo. ¿Estamos? Entonces, si ese paciente es muy susceptible a las hipoglucemias, le tendré que liberar el objetivo de hipoglucemia y permitirle, en vez de 6,5, 7, 7,5. ¿Sí? En los pacientes añosos, con corta esperanza de vida, que ya no le queda mucho más, con muchas complicaciones ya micro y macrovasculares, no me voy a un objetivo de 7 de hemoglobina glicosilada. A esos, por ejemplo, un abuelito, un paciente que ya está muy deteriorado, que está en, qué sé yo, que tiene daño renal, que tiene retinopatía, que tiene compromiso cardíaco, etcétera, a ese paciente le voy a permitir una hemoglobina glicosilada de 8. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? Profe, No, profe. Sí. entonces para que quede claro, la glucemia en ayunas era para las de acción prolongada y la postprandial para las ultra rápidas. Claro, para las correcciones. Esto, todo lo que te muestra esta diapositiva es en torno a las modificaciones de la basal, que sería la ultra prolongada o la NPH, según la que tengas para usar, ¿sí? Acá no dice nada de las modificaciones de las ultra rápidas, eso se los agrego yo, ¿sí? No se los deben haber puesto para no hacerles más lío, pero, como les digo, el control de glucemia postprandial me sirve para saber si yo tengo que modificar la que le estoy poniendo, la ultra rápida que le estoy poniendo antes de comer, ¿sí? ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Profe. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno. No, profe. Perfecto, entonces, si no hay más dudas, nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Monse.